Vamos a continuar con el estudio de este libro, Juicio Oral del Nuevo Proceso Laboral en México. Y estamos en el tema de las pruebas, en específico de las cargas de la prueba. Y corresponde analizar cuando existe controversia en el monto y en el pago del salario. Y este es todo un tema. Un parámetro para analizar las cantidades que el trabajador tendría derecho como indemnización constitucional, como salarios caídos, el pago del aguinaldo, el pago de sus jornada, como serían las horas extras. Siempre el punto de referencia es el salario. Y recuerden que el salario se establece el pago por unidad de medida, es decir, se paga semanal, quincenal o mensual. Según el monto pagado, si es semanal, si por semana se le pagan 2,500, esa cantidad se divide entre 7 y ahí sacas el salario diario. Y este salario diario te va a servir para calcular los 90 días de indemnización constitucional, los 15 días de pago de aguinaldo, los 12 días cuando menos de vacaciones. Cada prestación se va a calcular con el salario. Y entonces la ley establece que la carga de la prueba del monto y del pago del salario es para la parte patronal. ¿Y por qué del monto? Bueno, si el trabajador afirma que gana una cantidad específica por semana, por quincena o por mes, y el patrón controvierte esa cantidad, desde luego afirmando que es una cantidad menor, entonces ahí hay controversia en el monto del salario y la carga de la prueba de demostrar ese tema es del patrón. Y esto implica, por ejemplo, en los trabajadores de los servicios, de los lugares donde se presta un servicio, como en los restaurantes. La pregunta es, ¿las propinas forman parte del salario? El patrón va a afirmar que no, porque no es una cantidad que el patrón otorgue. La propina la da el comensal. Entonces, ya sobre el tema existe jurisprudencia en el sentido de que sí corresponde al patrón demostrar el monto de las propinas. Y desde luego, como ahí estamos hablando de un tema variable, es decir, no se puede establecer con certeza, primero, la cantidad de comensales, segundo, el monto que puedan dar de propinas. Entonces ahí nos vamos a la regla del artículo 89 que dice que cuando las prestaciones o las cantidades pagadas son variables, se toma como parámetro el último mes. Y la pregunta es, ¿sí puede conocerse la verdad real del monto de las propinas? Desde luego que sí hay parámetros, partiendo de que ahora con los medios digitales se pagan muchos servicios con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Desde ahí se establecen los montos de la propina, se hace la clasificación y ese puede ser un parámetro para obtener el monto de la propina. Y sé que pueden ustedes pensar, pero en aquellos casos en donde se paga en efectivo, debe haber de alguna manera un registro de esos pagos. Pero cuando menos sí hay un parámetro cuando el pago se hace de manera con tarjeta. Y luego el otro tema vinculado es pago del salario. Cuando haya controversia en el pago del salario, ¿qué quiere decir? Que también puede el trabajador cuestionar o desconocer el pago de la última quincena, el pago del aguinaldo, el pago de la prima vacacional, el pago de la prima dominical. Ya no está cuestionando el monto, ahí está controvirtiendo el pago, la falta de pago o el no pago. En esos casos, la Ley Federal del Trabajo establece que es el patrón quien está obligado a demostrar que sí ha hecho el pago del salario al trabajador. También, cuando el trabajador demanda el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es decir, la PTU, recuerden que el patrón en el mes de marzo o abril debe rendir su declaración final, es decir, la de todo el ejercicio,
y ahí se va a conocer el resultado fiscal, es decir, si hubo o no un saldo a favor, si hubo o no una utilidad anual. Del reparto de las utilidades se debe repartir al trabajador una participación. Los trabajadores pues tienen derecho a demandar la falta de pago de esa participación, de esa PTU, y el patrón está obligado primero a demostrar si el resultado fiscal fue negativo, es decir, que no hubo utilidad, entonces tampoco habría derecho al pago. Pero si el resultado fiscal fue a favor, fue positivo, entonces sí tiene que seguirse un procedimiento que se establece en la ley para determinar los porcentajes que corresponden a cada trabajador. Y por último, cuando hay controversia en el tema de los derechos de seguridad social, lo que implica la incorporación y aportaciones al IMSS, Infonavit o SAR, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Fondo de Vivienda para los trabajadores y el sistema de ahorro para el retiro, todo lo que tiene que ver con las afores, las aportaciones. Recuerden que esto siempre es tripartito. El Estado como nación pone una parte, el patrón pone otro porcentaje que es mayor y el trabajador pone también una parte que es menor. Cuando hay controversia en la falta de otorgamiento de esas prestaciones o en la falta de pago de estos conceptos, de estos montos, es el patrón quien está obligado a demostrarlo. Y aquí hay un aspecto interesante. El patrón puede ser condenado en el laudo o en la sentencia ahora ante un juez a pagar las aportaciones al IMSS o a la Infonavit y al SAR. Sin embargo, como esto ya se lleva a cabo entre el patrón y estas instituciones de seguridad social, el patrón puede en la ejecución, en la etapa de ejecución de la sentencia o del laudo, demostrar que sí ha cubierto esas prestaciones y entonces la condena que de alguna manera puede haber en el laudo o en la sentencia se subsana cuando el patrón demuestre vía ejecución que ha hecho esos pagos. Esto desde luego ayuda al patrón como una doble oportunidad de demostrar que sí ha cubierto esas prestaciones. Pues estos son los temas relacionados con las cargas de la prueba. Gracias.